Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy domingo 25 de enero del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 4 de San Mateo, el versículo 12 al 23. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en camino hacia el mar, a la orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz grande, una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Desde entonces, Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombre. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca, arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y las enfermedades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle a seguir. Si es en YouTube, suscribirse. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR en mayúscula, para que vaya a YouTube y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra que Jesús no anda buscando a personas preparadas. Jesús busca a personas y las prepara. Él a los que envía los prepara. Él no busca preparados, sino prepara a los que envía. Por eso apóstol significa enviado. ¿Se acuerdan que ya leíamos de San Marcos 3.13, San Marcos 3.13, que subió al monte y llamó a los que él quiso, primero para que estuvieran con él y después para enviarlos a predicar? Hoy nos encontramos que Jesús va caminando a las orillas del lago y se encuentra a Pedro y a su hermano. ¿Quiénes eran Pedro y su hermano? Pescadores, personas que estaban acostumbrados a pasar en el lago, a pasar pescando. Vean cómo dice el Evangelio. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. ¿Qué eran? Pescadores. ¿Y qué es lo que Jesucristo va a necesitar? Pescadores. Pero ya no para pescar peces, sino para pescar hombres, porque Jesucristo quiere propagar el Evangelio por el mundo entero, y por eso Él necesita de estos pescadores. Y Jesucristo no buscó gente sabia, no buscó gente con conocimiento. Jesús buscó gente humilde, gente sencilla, pero con buen corazón. Hoy Jesucristo anda en busca de estos pescadores, anda en busca de personas que tengan un buen corazón, personas que quieran acercarse a Él. ¿Para qué?
para ser formados. Jesús no busca personas que sean de alta clase, de alta sociedad. Él busca en los humildes, en aquellas personas que le abren el corazón y los transforma y les da el conocimiento. Si esas personas se acercan a él y se lo piden. Dice, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Cuántas veces a usted y a mí el Señor nos ha dicho, síganme? ¿Cuántas veces hemos sentido el llamado de Dios diciendo, sígueme? ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos hecho de la vista gorda. Nos hemos hecho de oídos sordos. Pero el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha dado un don. Pero si nosotros no lo ponemos en práctica, no vamos a hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. Vea qué hicieron estas personas. Jesús les pidió, sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Lo siguieron o no lo siguieron? El Señor nos pide a nosotros a cada rato que lo sigamos. Pero nosotros no queremos seguirlo. Nosotros no queremos dejar lo que tenemos por seguir al Señor. Y vean lo que dejaron esta gente, lo que dejaron los apóstoles. Jesús los llamó, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Vean que cuando estos hombres decidieron seguir a Jesús, tuvieron que dejar algo. ¿Y qué fue lo que dejaron? Las redes. La herramienta que tenían para ganarse el sustento de cada día. Pero ellos lo hicieron por Dios. Dejaron las redes por Cristo. Hoy el Señor nos pregunta, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dejar por Él? Pero tal vez ya ahora no son las redes. Tal vez ahora no son una barca. ¿Qué estoy dispuesto a dejar yo por Cristo? ¿Qué pecado estoy dispuesto a dejar yo por Cristo? La borrachera, la fornicación, la prostitución. ¿Qué estoy dispuesto yo a dejar por Cristo? ¿Estoy dispuesto a seguirlo o a seguir viviendo de sinvergüenza? A seguir viviendo en la borrachera, a seguir viviendo en adulterio. Hoy el Señor nos pregunta si queremos o no queremos dejar las redes, esas redes que nos atan al pecado. Él nos pregunta, sígueme. ¿Y tú estás o no estás dispuesto a dejar las redes? A dejar aquello que atrapa todo lo que es pecado. El Señor quiere que soltemos las redes para que lo sigamos a Él. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Vean que ellos sí fueron capaces de soltar las redes y seguir al Señor. ¿Y qué pasó con ellos? Se hicieron pescadores de hombres. Pero ¿cómo se hicieron pescadores de hombres? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Jesús va caminando y se encuentra a otros dos hermanos, que era Santiago y su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca, arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Vean que los dos hermanos que se encuentra Jesús, primero a Pedro y su hermano Andrés y después a Juan y Santiago, los dos tuvieron que dejar algo. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. Lo dejaron, inclusive dejaron su barca. Y no solo su barca, dejaron a su padre. Por eso hoy el Señor nos pregunta, ¿qué estoy dispuesto yo a dejar por Cristo? Para convertirme en pescador
de hombres. Pero hay una manera de pescar. No es nada más de ir y tirar las redes y ya no. Hay una manera de saber pescar. Y para eso tenemos a San Lucas capítulo 5, versículo 5. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: lleva la barca mar adentro. Jesucristo vuelve y trepa en la barca de Simón. Simón no había pescado nada. Y Jesús se trepa en la barca y le dice que salga otra vez a pescar. Pero ya no va a pescar como él lo hacía comúnmente. Y ahora va a pescar confiando en la palabra de Dios. Y vean, la diferencia es cuando él pone su confianza en la palabra de Dios y cuando lo hizo por su propia cuenta. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Simón ya había salido a pescar y estaba pescando y pasó pescando toda la noche y no había pescado nada. Y el Señor lo llamó y le dijo que volviera otra vez y que fuera a tirar las redes. ¿Usted cree que Simón no estaba cansado? ¿Que Simón no estaba deseando bajarse de su barca y agarrar para su casa? Pero ¿qué fue lo que lo movió a Simón a devolverse al mar y tirar las redes? Fue el Señor. El Señor lo movió, lo motivó, lo llenó de su presencia y lo envió. ¿A dónde? Al mar adentro otra vez. ¿A qué? A tirar las redes, pero ya no por su propia cuenta. Ahora va por orden del Señor, porque es el Señor que se lo está pidiendo. Y vean que cuando el Señor lo envía, cuando ya no va por propia cuenta, sino que es porque el Señor lo envía, ahí es donde cambia la cosa. Pero cuando usted y yo ponemos la confianza en la palabra de Dios, es cuando cambia las cosas. ¿Por qué? Porque el trabajo es en la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en la palabra de Dios, la palabra de Dios hace su trabajo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero, como dice el Salmo 119, 105. Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, ¿dónde está poniendo su confianza Pedro? En la palabra de Jesucristo. Pero si tú lo dices, ¿qué fue lo que lo motivó a Pedro después de que venía cansado de pescar toda la noche y no haber pescado nada? La palabra de Dios. Por eso, un cristiano sin la palabra de Dios es un cristiano triste. Es un cristiano desmotivado. Es un cristiano sin alimento, porque el mismo San Mateo 4:4 dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el que se acostumbra a vivir solamente de pan, debilita el espíritu, porque el pan es para la palabra de Dios es para alimentar el espíritu. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el hombre que se acostumbra a vivir solamente de pan, debilita su espíritu. Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. ¿Cómo echó las redes San Pedro? Por medio de la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios. Si tú lo dices, yo lo hago. Confío en la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. ¿Qué pasó? Cuando confió en la palabra y hizo las cosas en el nombre del Señor,
Las redes se llenaron de peces, casi que se rompían. Eso es lo que pasa con un cristiano que confía en la palabra de Dios. Un cristiano que no hace las cosas por su propia cuenta, sino que lo hace en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga.